7:23 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión. Nos acompaña el doctor Omar Neira, él es doctor en salud pública. Muy buenos días, doctor Neira, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, gracias por la invitación y un placer de conversar con ustedes. Quiero preguntarle así, directo a la yugular, como digamos, ¿es exactamente igual un medicamento genérico respecto a un medicamento similar de marca? Un medicamento genérico de calidad es muy similar a un medicamento innovador de marca. Para eso se han hecho. ¿Significa entonces que hay medicamentos genéricos que no son de calidad? Definitivamente. Y ahí viene una palabra que es técnica que se llama intercambiabilidad. Es un proceso muy riguroso a través de una investigación en mucho tiempo, que puede tomar años. Demuestran los medicamentos genéricos que intentan copiar a un medicamento innovador y parecerse en seguridad, quiere decir que no haga daño a las personas, pero además sea eficaz. Y ese proceso es muy largo y costoso, y muchos laboratorios se someten, y en muchos países la integridad de todos los genéricos son al 100% intercambiables. Pero los pacientes, ¿cómo pueden darse cuenta precisamente de que un medicamento genérico es de calidad claro, y no es de calidad? Por eso existen autoridades en el mundo que deben garantizarle a los pacientes la seguridad y eficacia de los medicamentos. Gratuita, además. Llámese FDA, EMA. Ese es en el Perú, pues a través de Digemit, Minsa, son los responsables de garantizarnos que cuando uno adquiera un medicamento o reciba un medicamento a través de su seguro, sea SIS, sea de salud, sea un seguro privado, ese medicamento es seguro y eficaz. Lastimosamente tenemos una institución incompetente, burocrática, más allá de personal que trabaja ahí, que pueden ser 100%, y conozco muchos espectaculares, pero son las normas y la institución no te puede garantizar. Yo me puedo sentar con quien quieran de Digemit y llevarle un medicamento y a ver si me garantiza que con su registro sanitario eso es seguro y eficaz cuando hablamos de un genérico. No Aarón Salomón. Doctor, usted en otra entrevista puso un ejemplo muy importante también es vital que nuestra audiencia lo conozca. Usted fue a una botica y le ofrecieron amoxicilina con ácido clorhídrico alrededor de 12 soles por tableta. 20 soles por tableta. Luego pidió un genérico, entre comillas, de marca. ¿Y estaba 2 soles por tableta? 12. Y luego sin caja, y los que vienen en, no sé, ¿cómo se llama? En tiras en blister. En blister, ¿está un sol? Un sol. Un sol. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre el que tenía cajita y otro genérico que no tenía, que estaba en blister nada más? Pues que se vestía bonito, tenía la cajita bonita, pero era el mismo laboratorio. Y no era intercambiable. Y ninguno de los dos tenía certificación de intercambiabilidad. O sea, quiere decir de ser seguro y eficaz, acercándose al 99% igual al innovador. De eso se trata. Y este país, el paciente, ustedes preguntaban, el paciente, pues, o sea, esto ni para los médicos esto suele ser tan sencillo. Claro. Y para el paciente mucho peor. Idealmente el paciente debería decir quiero un genérico intercambiable. Entonces, esa es la palabra clave al momento de solicitar un medicamento genérico. Genérico, intercambiable. Intercambiable. Lo que te va a suceder es lo que me sucede a mí permanentemente. Hay farmacias que no tienen un solo medicamento genérico intercambiable. Uno solo. Yo los invito permanentemente cuando les hablo. Debe ser el caso de la botica, ¿no? Anda cuando tengas que tomar hoy cualquier medicamento y haz la prueba, y vas a ver que en muchos casos no vas a encontrar un solo medicamento intercambiable. Entonces, tú como paciente, sea la patología que tengas, ¿qué dices? Entonces, ¿ahora qué medicamento tomo? Yo no quiero ser responsable de decir que los genéricos que se están vendiendo no son completamente seguros o eficaces. Es la autoridad sanitaria del Perú quien nos tiene que garantizar. Lo que usted señala es un secreto a voces, ¿no? Yo he escuchado en maestrías, en doctorados, en papers, donde no se quiere admitir la realidad, pero es cierto que el medicamento genérico, que no es de calidad, es diferente definitivamente al de marca. Y si hablamos de, usted señaló una palabra clave, que es muy similar, igual sigue siendo mejor el medicamento de marca, pero tiene que llegar a ser parecido, ¿no? El medicamento genérico de calidad está un 99% muy similar a ese nivel de calidad, ojo, certificado por EMA, FDA, que el innovador. Lastimosamente en el Perú, al no tener una autoridad fuerte, han permitido que sucedan dos cosas en el mercado. Tú te vas y te dicen, tengo el genérico de marca. Eso dicen, sí. Eso no existe. Deberían irse a la cárcel por decir eso. Eso es criminal, porque no existe eso. Y con eso mienten a las personas. Pero claro, al no tener autoridad... Pero son entrenadas, además, para decir eso. Por eso te digo, eso es delito.
decirle a alguien esto es de calidad cuando no lo es, porque se habla de vidas. Imagínate que seas un paciente psiquiátrico y estés usando valproato, quetiapina, Que estás esquizofrénico, Ya. por ejemplo. y que eso debe estabilizarte y no te estabiliza. Yo lo he contado. Cuando hice un estudio internacional para ver precios en Latinoamérica, hace el 2017 y 18, habían 2 suicidios en el Perú en promedio diarios. Hoy estamos en 3. Dios. El suicidio es prevenible. Se trata farmacológicamente los casos de los pacientes psiquiátricos. Si se trata farmacológicamente, después viene la psicoterapia, es importante, pero en el principio a los pacientes los manejan los psiquiatras a nivel farmacológico. Y para eso tiene que ser, y además te hablas de meses, no es que en un día te levanta, te estabiliza, te hablas de semanas o meses. El medicamento tiene que ser espectacularmente eficaz. Si no lo es, no estabilizas al paciente. Hoy tenemos 3 suicidios. Entonces, cuando hablamos de eso, por eso digo es criminal cuando alguien te dice esto es de marca, genérico de marca. Genérico No de marca. existe. Solo existen genéricos intercambiables y genéricos. Hay que hablarlos así. Y el otro gran problema es que tú terminas pagando muchísimo más por algo que no lo es. El ejemplo de la amoxicilina es real. Yo te invito a Ron, sal hoy y pide esto, amoxicilina clavulápico de marca, Quizás el 20 antibiótico más soles. usado, ¿no? Es uno de marca. Usualmente estos innovadores son de marcas internacionales grandes. Sí. No son nacionales, generalmente. Entonces le dices, oye, quiero genérico. Primero no te dicen que hay el genérico. Te dicen, no, mira, tengo un genérico de marca, te dicen. ¿Cuánto es? Una cajita Ya. media morada por ahí, ¿no? No puede costar 10 veces más. Estás hablando de 1000% más. Entonces tú verificas, para los que entendemos esto, y dices, oye, pero esto es el mismo laboratorio, ¿no? Que el mismo laboratorio certificó uno genérico. No, no es así. En ese ejemplo que yo mencioné, Es el tú mismo viste que era el laboratorio. mismo Por eso es laboratorio. que yo hablo. A mí no se me ocurre hablar porque se me ocurre. Haces el análisis del mismo laboratorio, el de 1,90 y el de 12 soles. O sea, no hay derecho a las personas en un país donde la mayoría pagamos nuestros medicamentos porque el sistema no funciona, porque hay la burocracia. El problema es el Estado. Si el Estado certificara, no permitiría que haya genéricos de marca. Diría los intercambiables, que son 99, y por eso hay que pagar por ser intercambiables. Cuesta un poquitín más, pero no cuesta excesivamente más. Como el de marca, por ejemplo. No, a ver, yo he hecho el estudio con ibuprofeno. Yo compré un ibuprofeno de un genérico intercambiable en Río. Tuve una emergencia hace un par de meses. Y para hacer el comparativo a nivel de dólares, el ibuprofeno de innovador más o menos está por los 25 o 28 soles acá. Puede ser en jarabe en gotas. El genérico en Perú, si es que lo encuentras, lo consigues por 5 soles. Pero te lo venden con marca tipo 18 o 20 soles, que no sirve, es basura igual. Solo que es una Cuando cajita. no pasa. Pero ese de Brasil, al cambio, me costaba 6 soles 50 más El o menos. blister. Era en gotas, Eran gotas. para que tú veas que sí hay cosas de calidad baratas, y ese es el punto. Entonces, acá hemos permitido que se vengan genéricos de marca cuando no debería haber. ¿Quién es la responsabilidad? La DGMate. Y lo otro es que tú vas a algunas farmacias y vas a encontrar un stand que dice equivalente. Ya. Si tú eres paciente, eres ciudadano de la calle y vas y dice que dice, wow, ese sí es de calidad, porque equivalente es equivalente al de marca, ¿no? Claro. Tu sentido común, Claro. el paciente no tiene que Entiende tener eso, información, claro. porque hablamos de bioequivalentes. Hay un término técnico que se llama intercambiable y o bioequivalente. Entonces la gente va y dice, quiero ese equivalente. ¿Cuánto te cuesta? 5 veces más o 10 veces más que el genérico estándar. Y terminas pagando por ese sellito de equivalente cuando no existe. Debería ser bioequivalente. ¿Y quién es responsable de que eso haga? La autoridad sanitaria, que hoy impide que productos de calidad de estos que te digo que están en Europa, no todos los países de Europa, te hablo de Suiza, de Alemania, de Reino Unido, Estados Unidos, Japón, donde el nivel de rigurosidad para estas cosas son tan extremas, hoy impide que ingresen rápidamente. Se han negado porque tienen que decirnos ellos por qué se niegan que un medicamento, olvídense de los documentos, porque estamos hablando ya del medicamento que salva vidas allá, hoy no quieren que ingrese rápidamente, ¿no? Doctor, y esos medicamentos, cuando vas, por ejemplo, a Estados Unidos, vas a esas tiendas Walgreens, CVS Pharmacy, y encuentras de la misma marca,
esos son intercambiables, que tienen En intercambiabilidad. Estados Unidos no se vende ningún genérico que no tenga certificado de intercambiabilidad. Ningún medicamento. Y tú acabas de tocar otro punto que también se opone, esta gente que se opone, ¿no? Estos fariseos, yo le llamo fariseos. Buena Estos gente, fariseos, ¿por qué no salieron cuando hubo la pandemia a hablar de calidad y salvar vidas y la atención y no, los pacientes y qué sé yo? Hoy cuando les afecta a sus intereses salen a hablar. Otra cosa que se oponen es tú te vas a Estados Unidos, no solo Estados Unidos, Colombia, Brasil, y encuentras en supermercados como Walgreens, Walmart, CVS, que no son farmacias, son supermercados, y encuentras una gran cantidad de estos medicamentos paracetamol, ibuprofeno, ¿no? para el dolor, Sí. para ciertas cosas, en el stand y te lo llevas y hay una competencia enorme. Tú quieres ver, ves antiinflamatorios y tienes Claro. un stand grande de distintas marcas al mejor postor, al mejor precio, pero ¿sabes quién te garantiza que esos son de calidad? La FDA. Hoy en el Perú no quieren eso. No quieren que se venda en supermercados, en estos retail grandes donde tienen su sistema. A ver, la industria alimentaria es tan o igual de rigurosa en sus sistemas de seguridad que la industria farmacéutica. ¿Y por qué no? Ha tenido que haber un fallo de Indecopi para más o menos intentar que se vendan algunos productos, alimentos en estos sistemas de cadenas. Porque eso, ¿saben qué es? ¿Por qué es importante eso? Genera competitividad. Claro. No tendrías Sí, una está bien. no tendrías una o dos Las cadenas redes farmacéuticas no quieren farmacéuticas. que se vendan los Tendrías medicamentos 10 en cadenas. los Y supermercados. ustedes saben, ustedes están, si tienes 10 emisoras a las 7 de la mañana, todos hacen lo mejor para competir, para ser escuchados, ¿no es cierto? Lo mismo es en el mundo farmacéutico. Si tienes 10 opciones, todos van a pujar para tener la mejor calidad y el bajo precio. Y así funciona esto. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que usan metformina, ¿no? Para la diabetes, ¿no? Y también para los pacientes que tienen presión, ¿no? Hipertensión. Alta presión arterial. En estos casos también funciona el mismo tema de los medicamentos genéricos, intercambiables y de marca. Funcionan espectacularmente los genéricos de calidad, los genéricos intercambiables. Ajá. Y deben ser. ¿Cuál es el problema cuando tú usas la metformina, cuando Metformina. usas el captopril, Ujú. cuando usas estos medicamentos crónicos y no son eficaces? Tu diabetes se deteriora. Tu diabetes se complica. Esto me rememora Y terminas sin a lo que piernas. pasó en las pruebas rápidas en la Wow. pandemia, Así hermano. es. Terminas en diálisis porque tu riñón en la diabetes se deteriora. ¿Sabes cuánto cuesta un paciente para diálisis anualmente? $500,000, 500,000. Entonces, ¿por qué el Estado no invierte en esto? Si tú haces el análisis ¿Cuáles serían completo, los ¿no? intereses? Es mucho más barato para cualquiera comprar algo de calidad que cueste un poquito más, Claro. a darle algo que no es calidad, porque tu paciente se va a deteriorar y tienes que pagar y tienes que insistir y todo eso. Entonces, es lo mismo en las pruebas rápidas, Aarón. Los que pedíamos, porque la única razón por la que pedíamos pruebas moleculares era porque queríamos calidad en el diagnóstico. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de esos pacientes que utilizan metformina y captopril para, Captopril, sí. Hipertensión. para hipertensión, por ejemplo, que son atendidos en el CIS, ¿deben recibir estos medicamentos gratuitamente? Sí, claro. ¿Y Para por qué eso- no entregan? Pero, o sea, ese es otro problema, pues. Como el Estado no es capaz de solucionar, este año, esta gestión de Acuña y Boluarte no hicieron la compra corporativa, entonces no hay medicamentos. Por eso no entregan. Por eso los pacientes que deben comunicarse con ustedes le dicen, no he encontrado cosas tan básicas. A ver, yo lo vengo advirtiendo ya hace un par de años. El gran problema que viene en salud pública la próxima década es la diabetes. Es impresionante la cantidad de diabetes que hay y que va a haber en población joven, prevenible. ¿Has escuchado a este ministro hablar de prevención de diabetes? Absolutamente Una, nada. Porque no tiene idea. No tiene idea. Ese es el problema. Los suicidios lo veníamos... Yo lo tengo en un paper desde el 2017, en un artículo personal publicado, se lo alcancé a mucha gente, ministros, donde decía, va a aumentar el número de suicidios. No tienes que ser mago, no tienes que tener bola mágica, tienes que predecir en base a datos y decir, esto puede ser. La diabetes viene impresionante. Nada estamos haciendo para eso. Doctor, ¿existe un proyecto de ley que busca agilizar el ingreso de medicamentos genéricos intercambiables al Perú? Así es. Es un proyecto que está ¿Quién en lo la presentó? Comisión de Salud. Está para voto por insistencia. Ya fue aprobado con 88 votos en la primera en mayo, con aplauso de este ministro, con comunicado, que era espectacular porque es así esta ley, pero después retrocedió ante presión de grupos de interés. ¿Ha vuelto a comisión? Observaron
Entonces, el martes pasado en Cusco se iba a votar la insistencia para pasar a pleno. Y resulta que algunos congresistas pidieron que querían mayor información porque sí, efectivamente, es un tema muy técnico, muy complejo, pero de fácil entendimiento, y que no eran médicos y que necesitaban entender un poco más. Y es por eso que creemos que los congresistas que tienen que votar, los de la Comisión de Salud, deben decidir si realmente les interesa la salud y la vida de los peruanos, sobre todo más pobres, para acceder a medicamentos baratos de calidad, Doctor, o quieren favorecer a intereses. ¿qué grupos de interés estarían tratando de frenar una norma de este tipo que usted señala que es buena? Para mí funciona el sentido común básico. Si hoy tienes un statu quo, que es este que conocemos de medicamentos caros, es que hay de poco medicamento, pero este problema de medicamentos, quienes quieren mantener este statu quo son los que piden que no haya cambios. Uh-huh. Yo soy de las personas que veo, si algo no está funcionando en los últimos 15 años, se promueven cambios. Uh-huh. Si tú te opones a ese cambio y quieres que permanezca esto, es porque tú te beneficias. ¿Estamos hablando de grandes laboratorios que estarían haciendo lobbies en el Congreso para ello? De mucha gente interesada de que no quieren cambios. Cuando tú escuchas a alguien, o si pueden tener la opción de entrevistar a alguien, gremios profesionales, grupos farmacéuticos, inclusive de pacientes, y te digan, yo no quiero cambios, le voy a decir, pero lo que tenemos no funciona, ¿por qué no quieres cambio? Explícame por qué. Y ellos deben respondernos por qué no quieren mejoras en este problema de medicamentos. Cuando uno va a una farmacia, a una botica, y no encuentra medicamentos genéricos, ¿esto es sancionable? ¿Es necesario que las farmacias tengan? ¿Es obligatorio que posean al momento de comercializar y que primero ofrezcan los medicamentos genéricos? Ese es otro vendehumo que nos ha vendido este gobierno, ¿no? Hace meses hubo una campaña, que los genéricos, que la ley, y lo dijimos claramente, todo eso no iba a solucionar este problema. Uh-huh. Pero es obligatorio que tengan genéricos. En la normativa actual sí, es obligatorio, tú deberías quejarte. El paciente debería reclamar porque hay una norma que obliga que haya 400 y tantas Ya fue farmacias. promulgada, ¿no? Sí, que está ahí, pero no ha solucionado el problema. No hay genéricos cuando tú vas en muchos casos. Sí, no es hay. verdad, no O sea, y aunque que no sea de calidad, muchos casos no hay. Dicen que ya se acabó. Porque Que están en el justo se acabó. reglamento, estos burócratas van así. La solución no va por ahí. Y esta ley que estamos mencionando facilitaría el ingreso al Perú de medicamentos que se comercializan en países de alta vigilancia sanitaria y habla de los genéricos intercambiables, ¿no? Entonces, no necesitas... Y para comentario de las dos preguntas, si tú facilitas que ingresen miles de medicamentos genéricos de calidad al país, no necesitas obligar, porque las farmacias van a adquirir estos medicamentos de calidad, claro, porque la población va a pedir, y entonces se empieza a regular positivamente un mercado, siendo imperfecto, pero la competitividad de un sector como el farmacéutico suele ser clave para mejorar el acceso, y así lo han demostrado los países donde han apostado. Sin embargo, también se sabe que a los que atienden en las farmacias les dan una comisión por ventas de ciertas marcas que tienen que ofrecerte, que tienen que, digamos, priorizarse la venta. También está regulado, está prohibido. Uh-huh. Lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad sanitaria que funcione. La autoridad se dedica a restringir el ingreso uh-huh. a su facultad real, como en otros países como FDA, a controlar ese mercado. La función, tú deberías tener a funcionarios de la DGMIT permanentemente en la calle. Así como SUNAT que va a la SUNAT a veces también, más o menos. A ver, también. La SUNAT no va a los informales, la SUNAT va solo a los formales, pero ya. Más o menos esa es la función. En el Perú calculamos que el 30% de medicamentos que circulan son de mercado negro, o adulterados, o falsificados, uh-huh. o simplemente no siguen un rol. Tú te vas al Hueco, te vas al centro de Lima, claro, y existen miles de medicamentos ya. ¿Por qué existe eso? Porque no hay autoridad, pues. Claro, no hay fiscalización. El tema es ese, ¿no? Es ese. Doctor Omar Neira, muchísimas gracias. Pero antes de irnos, es importante su recomendación a las familias, a los pacientes que lo están escuchando, respecto al uso y la compra de medicamentos. ¿Qué deben hacer? A ver, yo creo que los pacientes debemos exigir, y tenemos ese derecho, que nos ofrezcan calidad de medicamentos. Exigirle a nuestro seguro, donde nos toque, si los pacientes decís, reclamar, porque hay presupuesto, no es un tema de presupuesto, en salud igual, seguro privado, y si uno va, exigir. Y yo hago usualmente esto, ok, ¿necesitas medicamento? Necesito este medicamento. No, dime, ¿qué laboratorios hay? Claro,
ando en este mundo y sé más o menos qué laboratorios son de calidad, a pesar de que no puede haber intercambiabilidad. Y hay laboratorios serios, inclusive nacionales. Hay muchos nacionales que tienen certificados de intercambiabilidad. Importante. Y a esos debemos ir. Entonces nos deben informar y apostar por la calidad de los laboratorios en este momento, pero tenemos derecho a recibir una salud digna que sea de calidad. Bien, muchísimas gracias, doctor Omar Neira, por estar en Altavoz en Vital. Encantado, muchas gracias como siempre. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Ya regresamos.